y luego hacer finalmente una pequeña demo para que vean el ambiente, que se parece mucho más a programar software que a hacer hardware en el sentido del flujo de diseño, pero la mentira, que no hay que dejar de decir que es una mentira, que esto es para ingeniero de software. Es cierto, un tío de software va a ser muy productivo, pero tiene que saber de hardware. Es una buena herramienta para gente que sabe de hardware y quiere ser más productivo a través de usar un lenguaje de alto nivel y ser más productivo. Entonces, ¿por qué esto de los lenguajes de alto nivel? En esta gráfica, que como buena gráfica de marketing no tiene nada en los ejes, o sea, son ejes así inventados, correlaciona el tiempo de desarrollo de aplicaciones y la performance que uno podría llegar a obtener. Entonces, dicen, en las arquitecturas típicas x86 o utilizar un DSP comercial o GPUs sin mucho esfuerzo de programación, puedes tener una cierta expectativa de performance. Si te pones a implementar a bajo nivel, hacer optimizaciones, lo que sea, puedes tener una cierta esperanza de performance máxima. Sin embargo, si te vas a FPGAs, que son estos circuitos configurables a bajo nivel y cosas por el estilo, programando en la metodología tradicional, que es el RTL, el Register Transfer Level, que se hace con lenguajes específicos, siempre tienes expectativa de lograr mucha más performance, pero a costa de un esfuerzo de desarrollo demasiado grande. Y para muchos mercados queda fuera totalmente del mercado por el tiempo que te lleva a desarrollar esa aplicación. Entonces, el motivo por el cual se inventa la síntesis de alto nivel es meter en el tiempo de desarrollo similar al software, hacer aplicaciones y con una expectativa de performance aún mayor que las arquitecturas tradicionales. Como todo es, estas gráficas que tienen su punto de marketing es discutible, pero es cierto que la idea es aumentar la productividad y llevar a productividades en el orden de magnitud del software. Vamos a hablar de esta herramienta que se llama Vivado HLS. Muchas de las ideas que usa Vivado HLS es común a otro montón de herramientas que andan dando vuelta de otras empresas que hacen el mismo trabajo, pero vamos a hablar en particular de esta herramienta. Vivado HLS básicamente lo que te hace es agarrar código C, C++ o System C. System C es una extensión de clase de C normal, donde hay conceptos de temporalidad y cosas por el estilo, pero es un C++. ¿Sí? Agarrar C, C++, un fichero de restricciones o algún tipo de orden de cómo querés que ese código C se transforme en hardware, y esta herramienta lo que hace es generar de salida un código que se llama RTL, es decir, Register Transfer Level. En los lenguajes estándares de generar hardware, que es VHDL o Verilog, o también System C, que se puede desarrollar hardware. Básicamente VHDL o Verilog. Luego de aquí lo agarran las herramientas tradicionales de hardware y te lo transforman en la tecnología de bajo nivel que vos quieras. Entonces, básicamente, esto lo que hace es automatizar este pasaje de C++ a elementos de bajo nivel. Esta herramienta no era del fabricante que lo tiene ahora, que es Xilinx, el que hace las FPGAs, sino que era una empresita que salió de la universidad, lo que sea, y esto lo compraron en el 2011, y básicamente le agregaron esta partecita que está en rojo, que es a partir del código HDL que se genera, generar unos wrappers para meterlos directamente dentro de sus herramientas. Resulta que esto te genera un hardware, pero hay otras herramientas para integrar con otro hardware, y lo que han hecho es la capacidad, esto que está en rojo, de integrarlo en un wrapper para que sea manejado. Pero básicamente la herramienta es la que compraron en su momento. Entonces, ¿qué hace Vivado HLS, que es la herramienta que vamos a ver? Pues simplemente te crea un código hardware, RTL, en base a C y una serie de restricciones. Y el truco de todo esto es ver cómo le decís que querés que ese C se interprete como hardware. Hay un comportamiento por defecto, dado un código C, se genera tal hardware, pero si uno quiere empezar a optimizar, que básicamente ¿qué es optimizar? Hacer pipeline, hacer paralelismo, cosas por el estilo, uno le ordena respecto de este código cómo se va a transformar ese hardware. La idea que muestra es que, dado un código C, esto es un C estándar que calculo que da, a la distancia que está no se ve absolutamente nada, es un bucle for que hace un FFT o cosas por el estilo. Dado un mismo código C, se pueden generar diferentes arquitecturas hardware. ¿Cómo se controla eso? A través de directivas respecto del código que está escrito. O sea, de forma independiente del código están las directivas para decirle cómo se debe interpretar. Hay un comportamiento por defecto, si te vale, adelante. Si quieres algún tipo de optimización, hay que decírselo cómo hay que hacer. Bien. ¿Cómo se hace esto de la síntesis de alto nivel? ¿Cuál es la idea que hay acá atrás? Básicamente, dado un código C, en este caso es un filtro FIR, que tiene unos datos de entrada, unos de salida, una serie de coeficientes, y básicamente va esto de multiplicando, acumulando y desplazando una arquitectura típica que se hace en hardware. Independientemente del código C que uno vaya a compilar,
Lo primero que hacen las herramientas es determinar dónde empieza la función, si hay loops, cosas por el estilo, y te saca una máquina de estados de los estados que tiene que hacer para que esto funcione. O sea, ARC es un extractor de máquina de estados en la primera etapa. En la siguiente etapa, la herramienta lo que hace es reconocer e identificar los operadores de bajo nivel que hay que hacer, que son los que transforman los hardware, si hay comparadores, si hay sumadores, si hay que leer de memorias externas, lo que fuera, extrae eso y lo mete dentro de la máquina de estados y termina generando la arquitectura de los operadores y la máquina de estados y cómo funciona. Esa es la tarea que hace la síntesis de alto nivel. En ese proceso hay dos ideas fundamentales que se ejecutan, que es la idea de scheduling y binding. Esas son cosas que uno cuando lo hace a mano, en una descripción en C o en un pseudocódigo, lo traduce a hardware, lo hace a mano, y esto lo que hace es automatizar esas dos etapas, de scheduling y binding. ¿Qué es el scheduling? Decidir en qué momento en la línea temporal, que se discretiza con ciclos de reloj, va a hacer tal o cual operación, dado ese código, dónde lo mete en el tiempo. Y una tarea de binding, que es decidir qué componente de bajo nivel va a implementar esa operación lógica. Entonces, básicamente lo que hace la síntesis de alto nivel es encuentra la máquina de estados, mapea las instrucciones y hace el scheduling, decide cuándo lo hace y qué componentes de bajo nivel utiliza. Lo del scheduling es simplemente decidir en qué ciclo de reloj hace una operación. Imagínense, aquí tengo una serie de operaciones, hay que multiplicar, sumar, volver a multiplicar, etcétera, etcétera. Hay una cierta dependencia, un grafo de dependencia que hay que respetar, que si no está terminada la operación no puedo hacer otra. Pero puedo decidir hacer esto en múltiples ciclos de reloj, en cada ciclo de reloj hago una operación, una cosa por el estilo, o puedo decir, no, mira, en menos ciclos de reloj conecto y lo trato de hacer. Eso es lo que decide la herramienta hacer. Y eso es lo que uno puede ordenar a través de directivas, darle algunas pistas de cómo quiere que se genere ese hardware. El proceso de binding es simplemente decidir qué componente de bajo nivel lo va a hacer. Imagínense en el ejemplo anterior, hay que hacer una multiplicación, una suma, una multiplicación, una resta. ¿Qué podrá hacer? Pues, si lo decide hacer un scheduling en 2 ciclos de reloj, y en el primer ciclo va a hacer 2 multiplicaciones, pues necesariamente tendrá que tener 2 multiplicadores de bajo nivel para poderlo implementar. Ahora, si hace otro scheduling diferente y lo hace uno en cada ciclo, puede decir, mira, el multiplicador que ocupa muchos recursos, lo utilizo uno solo y lo multiplexo en el tiempo, etcétera, etcétera. Esas dos tareas son las que juega la herramienta de síntesis de alto nivel. Entonces, ¿qué es esto del dado HLS? Determinar en qué ciclo tengo que hacer las cosas, qué componente de bajo nivel lo va a poder implementar, y básicamente esto tiene un comportamiento por defecto y uno sobrescribe el comportamiento por defecto a través del concepto de directivas. Tiene una serie de prioridades de cosas a cumplir. Primero trata que el ciclo de reloj que uno dice que esto funciona a 100 MHz, a 200 MHz, se cumpla y que eso no se viole. Si eso lo puede hacer y tal, tratará de minimizar la latencia, es decir, te sacan en menor cantidad de ciclos si te sobra el juego, y si además puede minimizar el área, lo hará. Pero primero trata de cumplir los requerimientos. ¿Vale? Bien, esto ya metiéndonos más en faena de cómo funciona la síntesis de alto nivel. Si tenemos un código C, las partes importantes de un código C podrían ser estas, y lo que vamos a repasar es rápidamente cómo es que interpreta esto para hacer hardware, ¿no? Básicamente, da una función, tendrá un nombre de función que habrá que implementar en el hardware con unos parámetros de entrada-salida, habrá tipos definidos, habrá loops, for, bucles, do while o lo que fuera, que implementan la funcionalidad, y habrá acceso a arreglos, a operaciones, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo es que funciona la interpretación de esos atributos en una síntesis de alto nivel. Lo primero que va a hacer es, dado un código escrito en C o C++, reconocer todas las funciones y hacer un mapeo directo de las funciones a bloques RTL. Cada función en C es un bloque RTL para implementar a bajo nivel, es un bloque HDL o BL. Si hay reuso de funciones, pues se declaran tantos usos como haya, y dependiendo del scheduling que utilice, podrá decir, mira, puedo reutilizar la función, en este caso B, o tengo que hacer 2 instanciaciones o más hardware o cosas por el estilo. Así que un código, una función. Igual que sucede en C, existe el concepto de inlining. Si es un hardware muy pequeñito, una función muy trivial, por defecto te la va a hacer un inlining, o uno puede forzar a que haya un inlining o no. Los mismos conceptos que hacemos en C. La siguiente
cosa importante en un código es el tamaño de los operadores. Uno tiene sumas, restas, comparaciones, cualquier operación aritmética. Y para eso básicamente lo que utiliza son los tipos estándares de C, char, entero, long, lo que fuera. También permite hacer operaciones de punto flotante. Esto para nosotros que venimos del mundo software, punto flotante, todo el mundo usa punto flotante, pero hacer hardware a medida de punto flotante es tremendamente caro. Y esto es una de las, entre comillas, novedades de esta herramienta que soportó de forma nativa, es que uno directamente puede hacer operaciones de punto flotante y se hacen los cores de bajo nivel de punto flotante y es capaz de hacerte hardware con tropecientos puntos flotantes en paralelo. Y además, como esto es para una herramienta de hardware, te permite hacer cosas que le gusta a la gente de hardware. Por ejemplo, tener tamaños de datos a medida. O cuando va a hacer cosas y las va a replicar tropecientas veces y tiene un conversor analógico digital que te está dando 17 bits, ¿para qué quiero usar un dato de 32? Pues puedo definirme mis datos exactamente a la medida de los operandos y se genera el hardware a medida de los operandos. Dependiendo de si uno utiliza C o C++, hay una forma de definirlo diferente a los tipos, por cuestiones de respetar C o C++, pero básicamente uno puede definir tipos entre 1 y 1024 bits para cualquier operación aritmética. Bien, ¿qué hace con los loops? Un código en C, básicamente todo el algoritmo uno lo termina definiendo de forma iterativa respecto de bucles for o bucles do while o lo que fuera. Básicamente lo que va a interpretar cuando encuentra un bucle for es que esto uno lo va a hacer de forma enrollada. Es decir, cada vez que tiene un bucle for se va a ejecutar el código que está dentro y se va a hacer una única instancia de hardware que se ejecuta tantas veces como diga lo de fuera. En este caso, un for de 3 a 0, ¿sí? De hacer una acumulación, pues simplemente hará un acumulador y esto se ejecutará tantas veces como requiera. Esto viene a cuento de que cómo logramos mayor performance. No hay milagros, simplemente o hacemos pipeline, si nos lo permite, o aumentamos el paralelismo. Y el paralelismo básicamente es romper esos bucles for y hacerlos en forma paralela. Y eso es una de las directivas arquetípicas que se utiliza. Entonces, en este ejemplo, la optimización básica que uno hace con los loops cuando está descrito el código C es desenrollarlos. Cuando uno desenrolla, se evita la lógica de control para saber cuándo tiene que iterar, cosas por el estilo. Y además, si son cosas en paralelo, se pueden hacer todo tipo de trucos de optimización. Árboles de suma, etcétera, etcétera, para aumentar la performance. Las dos grandes formas de aumentar la performance es pipeline y desarrollar bucles para que se hagan cosas en paralelo. El siguiente punto clave de ver cómo funciona la síntesis de alto nivel es ver qué hace con los arreglos. Si uno tiene un arreglo descrito en C, esto para C es una memoria. Sí, arreglo, memoria. Cada un arreglo se mapea en una memoria y simplemente se interpreta que hay una memoria interna. Los dispositivos FPGA, que es para lo que está orientado esto, internamente tienen bloquecitos de memoria y se infieren esos bloques de memoria. Uno puede controlar qué tipo de memoria, pero básicamente un arreglo es una memoria. Si ese arreglo llega a estar en la interfaz de mi función que va a ser top level, que va a ser la que se comunica con el mundo exterior, eso se va a interpretar como que son conexiones a una memoria que está provista externamente. ¿Sí? Esto de las memorias es bastante importante, porque sabrán, en cualquier tipo de problema que quieren optimizar en software, sea en GPU, sea en procesador o cosas por el estilo, siempre el problema es ancho de banda. Uno podrá tener un procesador muy ligero, pero siempre el problema es acceder a datos y alimentar a cualquier gran procesador. Uno de los trucos por antonomasia para hacer computación de alta performance es permitir acceder a más datos por ciclo de reloj. Y básicamente es manipular los arreglos para que uno pueda tener mayor cantidad de bits por ciclo de reloj. Y eso lo vamos a comentar un par de transparencias más adelante. Bueno, esto de la utilización de los arreglos lo comentaré en su momento. La otra cosita que comentábamos aquí a nivel de pincelada de lo que es el código C es qué hacer con los operadores. En ausencia de ningún tipo de optimización, una vez que decide el scheduling y el binding, en el binding trata de utilizar los operadores que le permiten hacer en el menor tiempo posible la computación. Pero uno puede controlarlo. Dice, no, mira, este hardware no quiero que utilice más de tantos multiplicadores o más de tantos sumadores, porque resulta que esto lo voy a replicar miles de veces y no quiero que se me desborde tal o cual cosa, pues todo eso es controlable. Por defecto, utiliza tantos operadores como necesite para lograr la performance, pero uno puede controlar.
Bien, esta es una de las características interesantes que tiene la síntesis de alto nivel, que es cómo maneja el concepto de validación y verificación. En el diseño de cualquier sistema es tan complejo verificarlo como hacerlo, cosas por el estilo, que tenemos expertos en ese tema y cosas por el estilo. Y en el hardware, pues es 3/4 de lo mismo. O sea, validar y verificar que la cosa realmente hace lo que uno cree suele ser bastante costoso. La idea de esto es hacerlo lo más fácil posible la verificación. Si han hecho algo de hardware, saben que hay que hacer un test bench, hacerlo en HDL o en Verilog es un auténtico dolor de cabeza, súper tedioso, cosas por el estilo, validar, bla, bla, bla. Hacer cualquier ejemplito te puede llevar, o cualquier tipo de validación te lleva tiempo. Y la idea de esto es aprovechar que uno está en el entorno de C++ y reutilizar la potencia de C++ o C para poder verificar los circuitos. O sea, básicamente tiene dos conceptos. Decimos que el lado HLS te agarra un C++, restricciones y te genera hardware. Y básicamente la validación es escribir un código C que sea capaz de probar al mismo código C. Básicamente es un main que te retorna un 0 si está todo bien, y si no te retorna 0 es que hay algún tipo de fallo. Hasta ahí no hay nada nuevo. Agarro GCC, lo que estoy escribiendo en hardware, agarro lo que he hecho como test, lo compilo, me da 0, está todo bien, etcétera, etcétera. Hasta ahí no hay ningún misterio, pero está dentro del flujo de diseño hacer los test bench de esa manera. Y eso lo llama validación. Pero lo útil, lo interesante que tiene aquí es el concepto de verificación. Uno, cuando tiene el proceso de traducir C a hardware, uno confía que esto funciona bien, pero a veces no ha tenido en cuenta cosas en el proceso de traducción, de temporalización y cosas por el estilo, y no lo ha tenido muy en cuenta, y uno quiere validar que esto realmente hace. ¿Qué haríamos normalmente? Si tengo VHDL o Verilog, escribo un test bench en VHDL o Verilog que verifica esto. Aquí la gracia es que lo mismo que utilizaste para verificar de forma comportamental, se puede utilizar para verificar una vez hecho el hardware. El hardware se simula con simuladores que simulan ciclo a ciclo, cosas por el estilo, simuladores de hardware. Y básicamente lo que hace al C que uno estaba utilizando como test bench, lo instrumenta de alguna manera para ser capaz de llamar al código RTL y hacer una simulación ciclo a ciclo de hardware de verdad. Y esto lo hace de forma automática y es un ahorro de tiempo brutal. Y es una de las ventajas de moverse en el mundo de la síntesis de alto nivel. No solamente de escribirse en C para hacer hardware, sino que puedes validar directamente en C sin necesidad de ir a lo tedioso que es escribir el código HDL de descripción de hardware, que es mucho más tedioso. Bueno, la siguiente parte de la presentación la voy a pasar muy por arriba. Bueno, lo que decía de los test benches. En la metodología de este sintetizador de alto nivel, pero casi todos trabajan con la misma idea, es simplemente una función main en otro fichero que te retorna un 0 si está todo bien, y si no te dice cualquier cosa, un 0 es un fallo, y eso es la forma de validar. Y nada, lo que decía que iba a pasar muy rápidamente es cómo se mejora la performance en un sistema de este tipo. Básicamente, hay una serie de optimizaciones que se hacen por defecto, automáticas, uno tiene el código, le da a sintetizar y te hace algo, ¿sí? Pero luego uno tiene formas de aumentar la performance, y básicamente es a través de utilizar concurrencia, desarrollar bucles y que esto lo haga en paralelo, o utilizar la técnica de pipeline. Las cosas tardan cierto ciclo de reloj, si se pueden ir segmentando, que es una tarea hecha a bajo nivel sumamente tediosa. Aquí es simplemente una directiva, tratar de hacer pipeline. ¿Vale? Y después tiene otra cosa para mejorar la performance, que es remover los cuellos de botellas. ¿Qué es esto de remover los cuellos de botella? Básicamente, uno puede empezar a hacer hardware en paralelo a lo bestia, todo muy bien, esto es capaz de hacer 1000 operaciones de puntos flotantes por ciclo de reloj, todo muy bien, pero ¿quién le da 1000 operandos de puntos flotantes en un ciclo de reloj? Pues, básicamente, el sacar cuellos de botella es eliminar esas cosas. Los circuitos de bajo nivel pueden tener tantas memorias como quieran. En realidad, las FPGAs tienen un montón de memorias distribuidas. O sea, básicamente lo que uno hace es manipular los arreglos, que en vez que uno acceda a un solo dato por ciclo de reloj, acceda a tantos datos como necesite por ciclo de reloj. ¿Vale? Y jugando con esas técnicas es que se logra aumentar la performance y hacer que, descrito desde C, el código sea tan eficiente como escrito desde bajo nivel. En términos de esta herramienta, básicamente lo que uno va a hacer para decirle estas cosas, que lo hagas en paralelo, que lo hagas en pipeline o cosas por el estilo, a través del
concepto de directivas. El entorno que tiene de trabajo, no sé, normal y cosas por el estilo, y simplemente te reconoce qué cosas podrían tener algún tipo de directivas, y uno con el botón derecho le puede asignar directivas. ¿Tiene un bucle for? Pues el bucle for se le pueden hacer cierto tipo de cosas. Te aparecen esas opciones y uno decide si va a utilizar una directiva u otra. Básicamente tiene dos formas de hacer las directivas. O en un fichero de directivas, es básicamente un archivito en texto plano que es código TCL, donde se escribe el código de la optimización de interés, o directamente dentro del código C a través de pragmas. Pragmas, directiva de precompilación, si el compilador entiende para qué sirven, hace algo y si no pasa olímpicamente. Así que es algo totalmente transparente. Entonces, si uno quiere desacoplar la funcionalidad del código, pues lo hace en un fichero separado. Si ya está en una etapa de que no le importa, pues lo puede meter directamente en el código. Eso es a gusto del diseñador. Una característica a comentar, todos ustedes habrán trabajado en C, cosas por el estilo, tengo que pasarlo olímpicamente, que les puede llamar la atención. De confundir lo que tengo. El tema de utilizar directivas, básicamente, como decía, o va en un fichero separado o va dentro del fichero, y la forma de hablarle al código C es a través de utilizar etiquetas. Las etiquetas no son para hacer go-tos o cosas por el estilo, eso seguramente acá nos ofendería mucho, cosas por el estilo. Simplemente el código C estándar permite poner etiquetas a cualquier línea de código. Y simplemente para hablar al código y decirle que le vas a aplicar una optimización, simplemente pones etiquetas, que las etiquetas son absolutamente transparentes para cualquier compilador o sintetizador. Simplemente pones una etiqueta y a esa etiqueta le hablas y le dices, mira, esto está en este bloque de tales llaves, haz tal o cual optimización. Bien, como decía, voy a pasar muy rápidamente las optimizaciones. La herramienta, que la vamos a ver en unos segunditos, que es mucho más visual, maneja el concepto de soluciones. Tengo un código fuente que voy a hacer hardware y tengo diferentes directivas para hacer diferentes hardware. Entonces cada uno lo organiza en soluciones. Una solución es una descripción de hardware más unas directivas de optimización, eso es una solución. Entonces maneja múltiples soluciones. Básicamente las optimizaciones que vamos a hacer es la de pipeline. Si yo tengo una tarea que son varias funciones una tras de la otra, normalmente tardaría tantos ciclos como la suma de todos los ciclos, pero puedo hacer una segmentación en el tiempo. Y esto lo hace automáticamente. Simplemente darle una directiva que eso se va a hacer de esa forma pipeline. Si tuviésemos un poco más de tiempo, hablaríamos que esta herramienta reconoce dos tipos de pipeline, un pipeline de grano fino y un pipeline de grano grueso. Un pipeline a nivel de funciones completas que mueven datos a partir de pequeñas funciones, pero aquí es un poco transparente, permite hacer el pipeline simplemente con el mismo código. Esto trata de hacerlo pipeline. Esto vamos a pasar completamente y hablar dos palabritas de alguna cosa más para entender el ejemplo. Finalmente, este es un comentario más para la gente que está trabajando en hardware de verdad. Una vez dirá, bien, yo me creo que de C voy a hacer hardware, pero el hardware es una caja negra básicamente que tiene entradas y salidas. ¿Cómo diablo hago yo las entradas y salidas de un código C? Entonces, básicamente lo que hace es un approach muy sencillo. Lo que está como parámetros en la función que va a ser top level son cables de entrada y salida. Ese es el approach que va a utilizar, y básicamente va a transformar cada una de las entradas y salidas en cables que entran y que salen. Este ejemplo primero es irreal porque casi nunca uno utiliza estas herramientas tan potentes para hacer algo tan simple. En este ejemplo irreal tiene la suma de dos valores o de tres valores y saca el resultado, y si uno le da un periodo de funcionamiento muy grande, no sé, 100 nanosegundos, que lo puede hacer en un ciclo perfectamente, pues simplemente haría un bloque completamente combinacional, da las entradas, te saco la salida, lo que está puesto como entrada, lo que está puesto como salida, esas son las interfaces de mi bloque. En un caso un poquito más realista, por ejemplo ese mismo de la suma, pero uno quiere que funcione hasta 300 MHz o cosas por el estilo,
que no se puede hacer en un solo ciclo de reloj, aparte de lo que está en la interfaz de entrada-salida del módulo, te empieza a agregar unas señales, ¿sí? Una señal de start, se llama AP start. Lo de AP es porque la herramienta anterior se llamaba autopilot. Y estos tíos reescribieron todo menos los nombres que le ponían a las entradas de salida. Y ahora quedaba así. Entonces tiene simplemente el AP por delante, que es nada más el nombre original de la herramienta. Entonces hay una señal de start, es decir, empezar a computar. Cuando termina, te da una señal de done, y mientras tanto te da una señal de idle para decirte estoy ocupado. Esa es la interfaz que hace para cualquier hardware, por complejo que fuera. Además, cualquier bloque hardware, si el hardware necesita un reloj, que siempre se lo va a meter, necesita un reset para mandar un valor conocido, si no, no sabes en qué estás, y esta es opcional, que puede tener un clock enable para parar la computación o cosas por el estilo. Esto empieza ya a tener forma de bloquecito de hardware. Entonces, básicamente, en el ejemplo anterior, aquí un poquito aumentado, de sumar una serie de valores, aquí tiene int1, int2 y la suma, en el cual está pasado por referencia, así que es de lectura y escritura. Básicamente lo va a transformar en puertos de entrada, en suma de entrada, en suma de salida, las dos entradas, y como tiene un return, retornará en una variable que se llama return. Siempre estarán presentes el clock y el reset. Siempre estarán presentes el start, el done y el idle para avisar de que esto está funcionando, ¿no? Por si alguien del mundo exterior necesita saberlo, y poco más. Este último comentario es muy hardware, pero la noción de que esto lo puede generar. Uno dice, vale, yo me creo, tenés dos entradas int1 y int2, me van a poner por unos cables unos valores, pero normalmente cuando uno hace hardware, las cosas me las manda alguien, o las tengo que mandar a un siguiente bloque. ¿Cómo hago el handshaking para decirle sí, el dato está disponible, todavía no está disponible, luego he agarrado el dato o no lo he agarrado el dato? Todo eso es controlable. Tiene un comportamiento por defecto, pero uno tiene una serie de parámetros para sobreescribir. Por ejemplo, la entrada int1 podría tener un bit adicional de válido de cuando lo puedo agarrar o no lo puedo agarrar, o puedo estar hablando con una FIFO que me lo está pasando, así que le tengo que mirar si está llena o está vacía, y además decirle que le saqué un dato, etcétera, etcétera. Todo eso es controlable. Simplemente lo que está en la interfaz de entrada-salida se mapea como puertos, y además puedo controlar si tiene algún tipo de handshaking medio raro. La cosa se resume en 4 o 5 posibilidades, pues eso es controlable. ¿Cómo sé qué es lo que me ha hecho? Pues simplemente en los reportes, además me dice las interfaces de entrada-salida, cómo las han generado. Bueno, tiene una última cosa, que es esto que le han agregado a los de ceilings, esa partecita en rojo que estaba por debajo. La herramienta de síntesis básicamente te transforma el C en un hardware con ciertas entradas y salidas, pero una cosa que es interesante es poder conectar ese hardware a buses estándares o cosas por el estilo. Ceilings, que es el fabricante que tiene esta herramienta, trabaja con RM, así que utiliza los buses de RM, que es el bus AXI de AMBA, y simplemente lo que te hace es conectores para conectar cualquier hardware que hayas hecho al estándar de interconexión de RM, que es el AXI. Hay un estándar para buses completos, una versión reducida que se llama Lite, y hay una versión de streaming que, sabéis, para el tema de coprocesamiento es muy fácil mandar cosas por streaming, vídeo, audio, networking, etcétera, etcétera. Es una interfaz muy fácil, y lo único que hace uno es poner una directiva, hacer un wrapper para que esto se pueda conectar a un bus estándar y apagar. Eso es sumamente valorado, porque eso antes había que hacerlo a mano con muchísimas horas de diseño. Bien, hasta aquí mi pequeño speech. Vamos a hacer una demo para que vean un poco cómo es el flujo de diseño, que esto en realidad es, desde el punto de vista de un ingeniero de software, parece que es software, pero bueno, si no sabes lo que quieres obtener, difícilmente lo lograrás. Pero es cierto que en estas cosas está trabajando mucha gente del mundo de sistemas, uno tiene la noción y la visión de eso. Bien, tenemos aquí un pequeño problemita, para ver si lo resolvemos, de definición. Vamos a hacer un ejemplo muy tonto. Un ejemplo fácil de entender, y que es el siguiente, que es la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices es muy fácil de explicar y de pensar, así que vamos a hacer esto. Básicamente lo que vamos a querer hacer es la clásica multiplicación de matrices en hardware para que sea lo más rápido posible. En este caso, ¿se acuerdan que la multiplicación de matrices era básicamente agarrar una matriz
la fila, la columna de la otra matriz, hacer la multiplicación elemento a elemento, acumularlos, y ese era uno de los resultados, ¿sí? Un algoritmo muy simple que lo habrán utilizado en todas las asignaturas de la carrera para hacer algún tipo de ejemplo, ¿sí? Bueno, soporta matrices multidimensionales, la idea, etcétera, etcétera, fuera de contexto, y aquí simplemente mostrar, es una fila, una columna, hago la multiplicación, acumulación y guardo el resultado, ¿vale? Ese es el ejemplito que vamos a hacer. Eso se implementa con un triple bucle for. Básicamente, en un bucle for vamos a recorrer por un doble bucle for todas las posiciones de la matriz de resultado, y para obtener un resultado es simplemente un for que te recorre estos dos elementos haciendo la multiplicación, acumulación, ¿sí? El código C es insultantemente simple, ¿vale? Y lo que debemos hacer es hardware de esto y ver cómo interactuamos. El ejemplito que vamos a hacer es suponer que el microprocesador que voy a hacer en hardware va a leer dos matrices que están externas, ¿sí? Dos memorias que tienen el contenido de la matriz A y la matriz B, y me va a devolver en otra memoria externa el resultado. Bien, ahora vienen las preguntas para ustedes. ¿Sí? No, pensemos por un momento cómo hacemos esto en un flujo tradicional de HDL. Tengo que hacer el hardware de esto, tengo que escribir de HDL, cosas por el estilo. ¿Cómo empiezo? Lápiz y papel, empiezo a tirar ideas. Bueno, a ver, ¿en cuánto tiempo lo quiero hacer? ¿Quiero hacer muy rápido, muy despacio, esto, lo otro? No sé, miraré la velocidad que requiero, tiro unas ideas así, dependiendo de mi experiencia, y terminaré decidiendo hacer una cierta arquitectura. Por ejemplo, utilizar un multiplicador, un acumulador, ir multiplicando, acumulando, cuando tengo resultado, guardo un resultado, etcétera, etcétera. Empiezo a codificar, hago una máquina de estados. Una máquina de estados que vaya, ahora leo, ahora multiplico, ahora acumulo, ahora leo, multiplico, acumulo, tantas veces, ¡guau! Me lo codifico, empiezo a generar direcciones para hablar con la memoria externa, generar, etcétera, etcétera. Abro los contadores para llevar la cuenta, qué fila, qué columna, bla, 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 etcétera. Bien, 3-4 días, lo hago, lo pruebo, más o menos me convenzo que funciona, pero ¿qué pasa si la productividad no es lo suficiente? Si esto, bueno, tengo que hacerlo a más velocidad, porque no me alcanza el multiplicador, tendría que leer dos datos, multiplicar dos, acumulador, cosas por el estilo. Pero básicamente hay que recodificar prácticamente todo. Puedo utilizar la arquitectura base, pero hay que meter mano al código casi como hacerlo desde el principio, ¿no? ¿Y qué pasa si me paso de área? 3/4 lo mismo. A ver cómo modifico esto para que esto entre, etcétera, etcétera. Más preguntas. ¿Cómo pruebo la funcionalidad? Pues hacerme un test bench en VHDL con todo lo tedioso que es y probar, etcétera, etcétera. A ninguno se le ocurriría hacer todas las posibilidades de arquitectura. O sea, con un multiplicador, con un multiplicador, con 4 multiplicadores, consigo un multiplicador. No, o sea, antes de eso me jubilo, porque cada uno me lleva una semana, pues tengo que terminar esto ni de casualidad. ¿Y qué pasa si esto encima lo tengo que conectar con un sistema que tiene un bus estándar, cosa por el estilo, que tengo que... Bueno, para todo esto, Vivado HLS. Esta es la herramienta Vivado HLS. Vamos a hacer una mini demo simplemente para ver cómo es el flujo del diseño, que vean lo fácil que es trabajar con este tipo de cosas. Voy a crear un nuevo proyecto. Para ser original, debemos llamar pues básicamente hay que decirle qué fichero vamos a utilizar. Voy a utilizar un fichero que se llama matrixmul. Me pide que identifique cuál es la función que voy a hacer hardware dentro de este código. Se puede hacer evidentemente a posteriori en la función matrixmul, que es la que voy a hacer hardware. Y también me pide si tengo algún tipo de test bench que lo agregue al proyecto para crear un proyecto desde cero. Luego me pide qué dispositivo voy a utilizar. Voy a agarrar una tarjeta de desarrollo basada en un tipo de dispositivo, en particular un SYNC. Simplemente uno le tiene que decir qué tipo de dispositivo va a utilizar para que sepa las constantes de tiempo interno, y cuando uno le pide un cierto requisito de velocidad, pues si mira, internamente tarda tanto, pues esto es el hardware que necesita.
Yo básicamente tengo acá los ficheros fuentes y los testbenches. El fichero fuente es muy simple, ¿sí? un triple bucle for, etiquetado como producto, columna y fila, que va a recorrer filas y columnas y hacer el producto interno, va a ir haciendo la acumulación y lo va a guardar. ¿Sí? Dos matrices de entrada, matriz A y matriz B, matriz de resultado. ¿Sí? Un punto H, donde están definidos los anchos y los tamaños. Vamos a chusmear a ver qué tiene este punto H. Este es. Básicamente son matrices de 4×4, 16 elementos, y voy a utilizar para la matriz A y B datos de 8 bits, tipo char, y voy a retornar datos de 16 bits, es decir, short. Acá están comentados, porque la otra vez es un poco más complicada, es una vez que uno hace todas las optimizaciones, cambiar el tamaño de los datos, es tan solo cambiar el comentario, regenerar el hardware y ya está. Eso es pensar eso hacerlo bajo nivel, es rehacer todo from scratch, y nada. ¿Qué tiene mi testbench? Pues es una función main, como decía, que tiene que retornar ceros y todo está bien. Entonces, para hacer el testbench, hago la multiplicación de matrices con un triple bucle for y lo guardo en resultado software. Llamo a la función que lo va a hacer en hardware y lo guardo en hardware result. Y hago un doble bucle for para ver que todos los resultados son iguales, pues se supone que eso está bien. Y imprimo el resultadito para tener algún tipo de feedback. Si no hay ninguna diferencia, retorno 0, si no, retorno 1, 0. ¿Vale? Entonces, el flujo normal de diseño de esto sería: tengo el hardware, tengo el testbench. Primero haría una prueba de que esto funciona haciendo una simulación. Fíjense que acá también tiene un debugger, pues simplemente tiene un debugger para que uno en este entorno pueda hacer un debugging paso por paso, meterse en las variables, esto es ser puro, o sea, del ministerio. ¿Sí? Y la parte esta de simulación es simplemente correr dos códigos C con GCC, se compila por debajo y punto. Te da el resultado, te dice que no hay errores. Metodológicamente es lo que uno hace en la etapa de diseño. ¿Qué hago a continuación? Pues voy a hacer una primera implementación hardware. Tengo este software que me dice en C cómo va a ser la multiplicación de matrices y puedo darle a sintetizar, y esto lo que va a hacer es transformar ese código C en hardware. Ahí abajo empiezan a aparecer un montón de información de lo que se va encontrando, etcétera, etcétera. Un diseñador avesado miraría ese tipo de reportes, a ver cómo va la cosa, si hace lo que uno quiere. Y me termina dando un reporte que me dice: esto que me has pedido que funcione a 100 MHz 10 nanosegundos periodo, con 8 nanosegundos me basta y me sobra, o sea, muy bien de tiempo. Esto va a tardar 234 ciclos de reloj en hacerte el resultado, y eso tarda esa cantidad de ciclos de reloj porque tenés un triple bucle for. El bucle for interno, que se llama producto, da 4 veces vuelta, porque era de 4×4 la matriz. Tiene una latencia de 3 ciclos de reloj en hacer la parte central, así que tarda 12 ciclos de reloj. Uno para entrar y otro para salir, 14 ciclos. Se ejecuta 4 veces el siguiente bucle, 56 ciclos. Uno para entrar y otro para salir, 58 ciclos. Se ejecuta 4 veces, 232 ciclos. Uno para empezar y uno para terminar. Cada 234 ciclos puede hacer la computación. Eso ya está hecho. Básicamente lo que va a hacer esto es generar como salida dentro de la solución una carpeta en Verilog o en VHDL. Aquí supongo que los que hacen algo hardware están más con VHDL. Y básicamente lo que tengo es la interfaz de lo que va a comunicarse con el mundo exterior. Fíjense, un start, un done, un idle, ¿sí? Direcciones para direccionar las dos memorias A y B. Direcciones y datos que entran, y el resultado que va a sacar la dirección del resultado. Y luego viene todo el código HDL que implementa esta generación automática de código, así que esto no lo entiende ni Cristo, y la idea no es meterse a este nivel, simplemente es confiar en que eso lo hace. ¿Qué tipo de cosas? Una pregunta, ¿la salida siempre es un único archivo VHDL? No. Tantos como funciones tengan. Es el ejemplo más tonto del mundo, que es una sola función, pues un solo código HDL. Normalmente te usa tantos como funciones HDL. Una pregunta: ¿es determinística la generación del HDL en base a un mismo código? Un código HDL. Ahora lo que vamos a ver es cómo modificar el comportamiento simplemente cambiando directivas. Sigamos mirando un poquito el reporte. Este reporte dice además que va a utilizar tales recursos bajo nivel en las FPGAs
tiene bloques multiplicadores, tiene bloques de RAM, tiene flip-flops, tiene lookup tables, lo que sea. Bueno, te dice cuánto va a ocupar de bajo nivel. Y finalmente te hace un detalle de cuáles son las entradas-salidas y demás. Pero bien, veamos lo que decíamos de cuánto tiempo va a tardar. Esto va a tardar 234 ciclos de reloj, porque la parte central del algoritmo dice que tiene una latencia de 3. Voy a mirar acá. Básicamente dice que leer dos operandos, multiplicarlos, acumularlos, les lleva 3 ciclos de reloj. ¿Dónde carajo pierden 3 ciclos de reloj? Si quiero tener algún tipo de control o de vista de qué ha pasado, pues tengo una forma de ver la máquina de estados que ha generado y qué hacen cada uno de los estados de la máquina de estados. Básicamente, tenemos filas, columnas y productos. Estos son cada uno de los estados de la máquina de estados: el estado antes de empezar, el estado de control del bucle externo, el bucle intermedio, el bucle de dentro. Y uno mirando en detalle lo que hace el bucle de dentro, básicamente tiene el load de los operandos A y B, que les lleva 2 ciclos de reloj, porque cuando se comunican con memorias externas, en un ciclo manda la dirección y en el otro espera recibir el resultado. Y luego, en un único ciclo de reloj, te multiplica y te acumula y acorre. 3 ciclos de reloj. ¿Sí? Si uno cambiase, por ejemplo, la frecuencia objetivo, en vez de 100 MHz, quiero que esto funcione a 200 MHz, por ahí va a decir, mira, esta multiplicación no la puedo hacer en un solo ciclo de reloj, la tendré que hacer en 2 ciclos de reloj o en 3, la acumulación la puedo hacer en un ciclo o no, etcétera, etcétera. Uno, si cambia las restricciones, cambia el scheduling que va a generar. ¿Vale? Entonces, la primera optimización que podríamos hacer, y lo vamos a dar en una o dos, si vale, bien, esto parece que está bien. Si uno empieza la multiplicación de matrices, yo leo 2 datos, los multiplico y los voy acumulando. Pero podría ir leyendo los siguientes 2 datos en paralelo mientras estoy leyendo el anterior e ir acumulando. Pipeline. Hacer el pipeline a bajo nivel, pues hay que pensarse en un rato. Acá simplemente lo que vamos a decir es que esto me lo haga pipeline y ver cómo mejora el resultado. Pues, si quiero hacer una directiva, voy a la pestaña de directivas, veo el código C, me reconoce todas las cosas que pueden tener directivas, básicamente los arreglos de entrada y de salida, que son memorias, y los bucles for. Agarro el bucle for interno, ¿sí? Doble clic, me aparecen las posibles cosas que le puedo hacer a los bucles for y le voy a decir que me haga pipeline. Tan simple como esto. Por defecto me lo pone en un archivo separado, lo podría poner en el código fuente, lo voy a poner en archivo separado. Un archivo separado es un archivito que te pone por aquí de directivas y es con una cierta sintaxis hablarle a esa etiqueta que me he creado. Cometí un error, pero voy a subsanar. Voy a hacer una nueva solución. Una nueva solución es dejar lo que estaba y voy a hacer esta nueva solución con esta directiva para que me quede el resultado anterior y poderlo comparar. Si no, es un poco... Pues verifico que aquí está el pipeline, lo implemento. ¿Se acuerdan? Tardaba 234 ciclos de reloj. 233 efectivos más 1 para empezar la siguiente computación. Este proceso son 30 segundos, un minuto, depende de la complejidad del hardware. Pues ahora, hemos mejorado a 70 ciclos de reloj. Parece interesante. Echamos un vistazo al loop y vemos que lo que ha hecho es decir, mira, tenías 3 bucles for de 4 por 4 por 4 veces, pues te lo junto, te lo hago 64 veces, tengo que hacer esto. Y en pipeline, con una latencia de 5, soy capaz de ir leyendo datos, metiendo, acumulando y guardando, metiendo. Total, que 64 iteraciones, 4 por 4 por 4, más una cierta latencia, en 67 ciclos de reloj tenés hecha la computación, uno para empezar, otro para terminar, en 70 ciclos empezamos la computación. Coste de trabajo, bastante poco, ¿no? Y si uno mira, puede comparar los reportes de las dos soluciones, solución 1 y solución 2, y ver, esto pasó de 233 a 69 ciclos, y el hardware que necesito es apenas unos registritos más, unos flip-flops para hacer el pipeline, ¿no? Para retrasar cosas. Me parece que se logra una optimización sin mucho esfuerzo. Voy a hacer un par de optimizaciones más. Voy a hacer una nueva solución, voy a hacer una optimización muy simple.
Todo esto. Bien, ¿qué podríamos hacer para aumentar la productividad de esto? Yo quiero que esto me lo resuelva en menos de 70 ciclos porque tengo que terminarlo rápido, no sé qué, esto se comunica con no sé cuánto. Pues básicamente lo que a uno se le ocurriría es decir, mira, este bucle for interno se está ejecutando tantas veces como haya que hacerlo, pero básicamente hay un multiplicador y un acumulador por ciclo de reloj. Pues ¿por qué no tratar de hacer varios multiplicadores en paralelo? Pues básicamente es desarrollar este bucle interno de aquí. Si yo lo desarrollo, se puede hacer en paralelo y puedo ganar tiempo. Para ganar tiempo voy a hacer una cosa distinta, voy a quitar este pipeline que tenía aquí y voy a remover esa directiva. Esto es un fallo que tiene la herramienta que a veces me quita las etiquetas. Y le voy a hacer un pipeline al bucle exterior de call. Voy a poner que esto sea un pipeline. Okay. Cuando uno hace un pipeline de un bucle for, que por dentro tiene un bucle for, tiene una cosa implícita que está bien documentada, es que todos los bucles for internos se han de desarrollar. Entonces esto es equivalente, en vez de tener un bucle for, a haber escrito, hacerle 4 multiplicaciones, acumulaciones en paralelo. Y esto puede inferir que lo puede hacer todo en paralelo. Y eso es lo que hemos hecho ahora mismo. Hemos desarrollado el bucle interno y hecho un pipeline del otro elemento. Y esto parece que mejora, 37 ciclos de reloj. No es gratis porque necesita más multiplicadores. Y si uno echa un vistazo al scheduling, dice, mira, row y column, los dos bucles for externos de 16 veces, juntándolos los tenés que hacer 16 veces, te puedo hacer un pipeline con una latencia de 5, pero tengo un initiation interval de 2. ¿Qué es esto? Que cada 2 ciclos de reloj puedo empezar a funcionar. ¿Por qué? Si el pipeline es cada ciclo de reloj, una computación. Y acá me pone en rojo que cada 2 ciclos de reloj voy a poder empezar un curso. ¿Cuál es el problema? Es un problema de ancho de banda. Podemos ver en el scheduling lo que ha hecho. Y si uno mira un poquito aquí, vale, voy a hacer la multiplicación de matrices y lo que voy a hacer es leerme una fila y una columna, multiplicar los 4 elementos y acumular. Pero resulta que mi interfaz hacia el mundo exterior es una memoria. Las memorias, con suerte, son dual port y es la que utilizo. Entonces, como máximo podré traerme 2 datos de cada una, hacer la multiplicación y después en el siguiente ciclo. Si uno mira aquí en detalle, ve que el operando A y B hace 2 lecturas en un ciclo de reloj, pero tiene que hacer otras 2 lecturas en el siguiente ciclo de reloj porque no hay puertos de entrada-salida. Entonces, básicamente, si uno quisiese hacer esto a esa velocidad, tendría que tener más ancho de banda, es decir, más puertos de entrada-salida. Dividir la memoria que tiene una matriz en varias memorias. Eso lo vamos a hacer como último ejemplo. Ver que simplemente sin tocar el código, uno puede cambiar la forma en que están organizadas las memorias externas para tener mayor actividad. Aquí, vamos a hacer una nueva solución. En esta nueva solución, lo que voy a hacer agarro las directivas, mira, a la matriz A voy a hacer una array partition, es decir, que me particione la bidimensionalidad, que me la mapea en una sola dimensión, que me la parta por columnas. No voy a tocar el código, simplemente interpretar que está partida por columnas. La matriz A la voy a partir por la dimensión 2, la matriz B la voy a particionar por la dimensión 1 por filas, otro por columna. Tenés que poner array partition. Exactamente. Array partition. Y simplemente esto lo que va a hacer es, en vez de sacar hacia el mundo interior, hacia el mundo exterior, una única conexión a una memoria, pues va a interpretar que son 4 memorias cada una para leer los 4 valores. Te complica luego el cambiado, pero bueno. Con esta filosofía
Podemos aumentar el ancho de banda, fíjense que ahora tarda 21 ciclos de reloj, simplemente porque esa iteración de 16 veces alimentar un pipeline, ahora en cada ciclo de reloj pueda hacer una nueva computación. Lo que uno haría normalmente es, para regodearse con uno mismo, es comparar cómo ha ido mejorando. Es una actividad muy grande, pero sí, es bueno porque, digamos, esto te permite hacer una exploración del espacio del diseño en un tiempo muy rápido. O sea, uno no se podría construir a bajo nivel, en un ejemplo real, múltiples alternativas, porque se vuelve loco en el tiempo. En cambio, aquí uno puede jugar con varias alternativas y buscar el trade-off de una forma empírica. En este caso, analíticamente se puede sacar, pero en otros casos más complejos es más difícil, ¿no? O sea, claro, acá pasamos de 233 ciclos, llegamos a 20, aumentando un poco la cantidad de recursos, porque claro, hay que usar más multiplicadores, y de esta forma generamos hardware automáticamente. Cada vez que hago una solución, tengo el código HDL para poder verificar. Lo último que haría antes de bajarlo a una placa, por no ser demasiado aventurero y probar que esto falla, cosas por el estilo, sería hacer lo que se denomina una cosimulación. Una cosimulación, y aquí mientras cuento para qué sirve esto después, voy a hacer un dump trace. Vamos a hacer aquello que había comentado de simulación y validación, y lo que vamos a hacer es el código del test bench, hacerle un wrapper para que se pueda comunicar con un sintetizador, con un simulador RTL, agarrar el RTL y mandarlo a simular ciclo a ciclo. Entonces esto lo va a simular ciclo a ciclo y va a esperar que ese C le retorne un 0 diciendo que todo está bien. Tarda un poco más de tiempo, porque primero hay que instrumentar, hay que llamar a un simulador RTL, que son cosas relativamente lentas, es usado por el SIM o cosas por el estilo. Nos quedamos sin demo, aquí esto acá justo está terminando. Creo que no vale la pena ni hacerlo. Simplemente esto te permite simular. Tiene una cosita más. Es el. Sí. Ah, mira. No sé qué hiciste, pero. Pues nada, aquí lo está terminando de simular. Y el feedback que te da es que todo ha terminado bien, diciéndote que ha retornado 0. Para los más diseñadores de hardware les gusta ver las formitas de onda. A ver que esto es cierto. La opción que puse ahí, he hecho un dump trace. Simplemente un dump trace es cuando está haciendo la simulación que vaya guardando todos los movimientos de las ondas y que las guarde en un fichero. Entonces uno directamente, ahora está automatizado con un botón, lo que va a hacer es abrir ese fichero que tiene todos los movimientos de las ondas internas y poder ver la forma de onda de que realmente está haciendo lo que uno cree. Cuando uno es poco creyente, pues puede verificar que las ondas funcionan, pero a veces viene bien para saber cómo se conectan. Este proceso es bastante rápido. Creo que está viendo. Seguramente, claro, ahí ya se abrió, estoy abriendo un segundo. Pues uno puede ver las formas de onda de toda la vida, de que las cosas funcionan. Esta simulación empieza con bajar una señal de reset y dar un pulso de start para que empiece a computar. Uno ve por aquí que genera las direcciones de las diferentes memorias para obtener los datos, como la máquina de estado va avanzando y va sacando los resultados en result, ¿sí? Va sacando las diferentes direcciones de memoria con las diferentes computaciones. Pues nada, esa era una pequeña demo de cómo funciona esta herramienta y cómo es el flujo de diseño, cómo se puede acelerar. Nosotros lo usamos bastante, no sirve para hacer cualquier hardware. Sirve para hacer cualquier hardware, porque uno tenga lo que quiere en performance no sirve, pero en el ciclo de desarrollo de cualquier sistema hay muchísimas partes que se pueden acelerar el diseño con este tipo de herramientas. En un diseño, por complejo que sea, típicamente el 90% no tiene problema de timing.
Si con esto no tienes la mejor solución, pero la tienes rapidísimo, pues a la correr, hagamos esto. Entonces, un poco las lecciones aprendidas de esto aquí, lo tenía como última transparencia por aquí. Por cuestión de time to market, para algunas aplicaciones hay que usarlo sí o sí. Hay módulos que se desarrollan en un tiempo que no tienen ningún tipo de comparación con hacerlo en un RTL normal y no tiene sentido perder el tiempo. Además, esto es una cosa de marketing que dice la gente de Xilinx que vende o que ahora regala esta herramienta dentro de su portfolio de herramientas, es que en un problema complejo es más importante poder explorar todo el espacio de diseño que hacer un diseño muy óptimo. Uno, evidentemente, es como pasa con la compilación. Uno es mejor compilador que el mejor de los compiladores, pero el tiempo que tarda no tiene ningún sentido y uno nunca se va a poner a probar diferentes alternativas. Ellos dicen que el quality of result, la calidad del resultado puede mejorar con esto simplemente por tener el tiempo de verificar diferentes soluciones. Porque uno normalmente cuando hace un diseño fija esto y más vale que ande, y si no anda, bueno, me acuerdo de la madre de no sé qué y hago un pequeño rediseño como para salir del paso y seguir adelante. En cambio, de esta forma puedes estar probando diferentes alternativas y converger a mejor solución que la que podrías haber hecho a mano, perdiendo mucho más tiempo. Y bueno, yo creo que es una herramienta sumamente valiosa. Hay muchísimos movimientos en esto de utilizar C para hacer hardware. Hay otra herramienta que también es de este fabricante, pero que está muy emparentada y que parece que es el futuro para muchos de estos desarrollos hardware, que es el tema de utilizar OpenCL, el OpenCL de toda la vida, para Minicores y para GPUs y cosas por el estilo. Hay implementaciones para generar hardware. Nosotros tenemos un Early Access y creo que sale este año, a mitad de año, la versión comercial de la herramienta, que para ciertos problemas de supercomputación, la idea es utilizar OpenCL para generar hardware. Más o menos la misma filosofía, entendiendo que tiene un comportamiento por defecto y uno puede tunear con pragmas, únicamente con pragmas, no con un fichero separado, pero para ciertas aplicaciones pues tiene muy buena pinta que se puede acelerar, sobre todo los tiempos de desarrollo, ¿no? Con hardware no puede lograr mejores resultados, pero el problema es que programar hardware es complicado y esto va en la dirección de mitigar ese problema. Así que nada, esa es un poco la charla. Curiosidades. Mira, quería abrir una pregunta, romper el hilo con una pregunta, y después, bueno, dejo la muda, porque si no, acaparar es feo. Aparte del tema de la aceleración del tiempo con respecto a una computación en procesadores genéricos, software, está el ahorro famoso de energía, ¿no? Los kilowatt hora que vas achicando. Entonces había mucho interés en los data centers de tener este tipo de tecnología. Era muy incipiente. Hace unos años, el año pasado te preguntamos, y todavía seguía siendo más muy incipiente. Y bueno, la pregunta hoy de vuelta es si los data centers más avanzados están intentando usar aceleración hardware para ahorrar menos. Hombre, hay varias cosas en ese sentido. En el mundo de FPGA hay 4 o 5 fabricantes y hay 2 grandes que tienen el 90% del mercado. Este Xilinx tiene el 50 y pico, el otro que tenía el 40 y pico por ciento lo compró Intel. Es uno de los movimientos de Intel por el tema de que ARM le está comiendo la tostada en el tema de los data centers. Compró la empresa por la tecnología para tratar de hacer procesadores que incorporen FPGAs pegadas al procesador y hacer algún tipo de cosa como para contrarrestar el movimiento de ARM en ese sentido de los data centers. Y de hecho, se hablaba muy fuerte que a Xilinx, Qualcomm, que bueno, Qualcomm no suena tanto, pero es tan grande como Intel en cuanto a volumen de negocio por el tema de toda la telefonía móvil, quería comprar Xilinx para justamente hacer sistemas híbridos para el tema de bajar el consumo de data centers y cosas por el estilo. ¿Cuál es el estado de hoy? Pues hay algunos data centers que tienen FPGAs, se está trabajando en el tema, bueno, Sergio trabajó, Sergio, el compañero nuestro, no sé si ahí cuando estuve en Cambridge, en el tema de virtualizar las FPGAs. El concepto de un data center es manejar máquinas virtuales. ¿Y cómo hacer para virtualizar estos recursos? Que bueno, hay todas unas cosas, pero bueno,
hasta que esto se haga comercial falta un poco, pero es una de las claves poder ser capaz de virtualizar el concepto del hardware, igual que se virtualizan las máquinas virtuales, virtualizar el hardware para que esto sea un ecosistema y se puedan hacer data centers en ese sentido. Pero hay bastante tema, sobre todo en el tema del Internet of Things. Bueno, tengo contactos ahí con gente del ETH en Switch, y ellos trabajan en temas de data center. El problema ahora en data center es el tremendo volumen de información que está pasando, todo conectado de gigabit, 40, 100 gigabit o lo que fuera, sobre el estilo, y el tema es que se están utilizando los comprocesadores de hardware para adelgazar el tráfico. En el Internet of Things vuelan datos a los pavotes, pero que te sirvan es muy poco, y simplemente hacer una poda de lo que viene a tasa de línea 10 gigabit, 40 gigabit, como que no lo hagas en hardware y cosas por el estilo, no hay. Y para eso veo una explosión de aplicaciones que lo están utilizando. Nuestro grupo hace cosas de networking, trabajamos en 10 gigabit, estamos viendo portamos a 40, 100, y sobre todo la aplicación estrella es la aplicación tonta. Viene un flujo a 10 gigabit, eso significa que tenés 128 bits cada 6 nanosegundos y tenés que ser capaz de sacar y podar datos, porque la mayoría de esas cosas la mayoría es inservible, y simplemente ser capaz de filtrar, para eso tiene una aplicación inmediata y se están usando en todos los data centers simplemente para filtrar el tamaño. O sea, cuando querés hacer cosas sobre base de datos o procesamiento, adelgazar los datos, eso se puede hacer con esta tecnología. Un procesador imposible que maneje 10 gigabits sin metal. Concretamente data centers con FPGAs hay pocos. Futuro creo que puede haber más. Otra es qué industrias son las más interesadas en este tipo de tecnología, porque a veces uno dice, bueno, mira, nosotros, informática es una cosa muy, muy amplia, pero un estudiante, que acá hay varios, dicen, bueno, yo ¿dónde me convendría orientarme dentro de lo que me gusta de cara a un desarrollo profesional? Entonces, esta tecnología, ¿quiénes son los más interesados? ¿Qué industrias, qué empresas son las que quieren que yo sepa esto? Tendría que dividir la cosa es qué se hace en el mundo y qué tiene aplicación en nuestro entorno. En el sentido que el principal comprador de FPGA siguen siendo las telcos. Las telcos, estaciones bases, procesar el volumen de la bestia, procesamiento de radar y cosas por el estilo, cosas masivamente paralelas. En el mundo de las telcos, todo lo que son estaciones bases y cosas por el estilo, por cantidad de volumen, se hace con FPGAs. En ese sentido hay muchísimo trabajo, muchísimo desarrollo, pero es tecnología que no se desarrolla acá en el país ni de casualidad. Hay todo otro mundo que aparece con esto de la lógica configurable, que es en el mundo de los empotrados, embebidos, aplicaciones de un solo cosa y tal. Esta gente, por ejemplo, tiene unos procesadores, y la competencia de Altera también. Nosotros ahora en España tenemos cierto trato muy cercano con este fabricante en particular, porque damos sus trainings y cosas por el estilo, entonces cuento más de una persona esto. Tienen sistemas empotrados que son un dual core ARM y FPGA pegado en un solo chip, y ahora sacan, a mediados de año ya están los primeros tape out, están saliendo los primeros chips. Es un chip que tiene un quad core de 64 bits de ARM más 12 R5 de real time más GPU más no sé qué, más la FPGA pegado, todo eso en una pastillita de 1000 y pico patas, pero que se puede hacer todo un sistema, y la cantidad de aplicaciones en eso es infernal. Infotainment, los coches de alta gama, uno de los mercados que se les dan los colmillos por agarrar por los millones de piezas que se están hablando, es todo lo que es infotainment en coches y cosas por el estilo, reconocimiento de líneas y todo lo otro, procesado de vídeo a alta velocidad. En el procesado de vídeo, la cantidad de aplicaciones que no termina nunca, o sea, de inteligencia, cosas por el estilo, poder procesar vídeo a altas tasas de frames, hablar de Full HD, 4K, cosas por el estilo, con hardware commodity no sé qué va a hacer. Si justo en la aplicación que todo el mundo está desarrollando, posiblemente alguien haga un ASIC, pero si es algo específico, ni de casualidad, y para eso están las FPGAs. En ese tema hay una explosión de aplicaciones, desde cámaras mirando en infrarrojo y reconociendo no sé qué. Bueno, en eso hay aplicaciones a total. Y ahí es donde los informáticos tienen una base tremenda. Estos sistemas ahora son multiprocesadores, que además tienen hardware que aceleran. Esto por lo menos tiene un sistema operativo. Nadie trabaja un micro de 64 bits a pelo.
Así que hay sistemas operativos que pueden ser simétricos o multisimétricos con diferentes sistemas operativos con cada uno de los micros, que eso se comunica con hardware o cosas por el estilo. Ahora son problemáticas a nivel sistema. Y de hecho, mucha de la gente que trabaja en esto son gente de sistemas. Porque el ingeniero hardware, el que sabe de electrónica y tal, acá no pinta nada. O sea, esto es comunicar, pasar datos, un streaming, almacenar por DMA acá, allá, cosas por el estilo, en un mundo de aplicaciones. Hay empresas militares, empresas industriales, hay muchísimo desarrollo en marcha. ¿El mundo de los móviles puede ser que llegue a algo? No lo sé. No lo sé sinceramente porque eso es un mundo absolutamente errático. Como todos saben, las soluciones tecnológicas no se deciden por temas meramente de rendimiento, sino por cuestiones comerciales, y a veces conviene por cuestiones comerciales, adquisiciones, lo que fuera. Ese es un mercado tremendamente volátil en cuanto a la tecnología, porque se salta de un sitio a otro sin un salto tecnológico que lo justifique, y eso es absolutamente impredecible. Yo no sé si va a llegar a los móviles. En el corto plazo. Yo no lo veo, pero no sé, quizás uno encuentra la aplicación y, no sé, suponete que Qualcomm compre a Civix. Por ahí Qualcomm te saca un micro así y te mete por narices que tengas que programar tal cosa, pero no lo sé, eso es absolutamente impredecible. El mercado de las FPGAs siempre ha sido un mercado de nicho en el sentido de cosas que no son de altísimo volumen. Si hay una cosa que tiene tanto volumen como miles de millones, como es el mundo de los móviles, conviene hacer un ASIC. No compres algo reconfigurable, porque hacer el ASIC te va a salir más barato. Tiene cierta reconfigurabilidad. Te pregunto una más. En la universidad nosotros, ¿viste? Somos como medio monásticos, como que no nos importa lo material. Pero un profesional que tiene conocimientos de sistemas ya integrando todas estas tecnologías, ¿qué valoración tiene la empresa? ¿Cuánto gana en una empresa de promedio en California o en Europa o en el mundo? California es un precio, UK, Deutschland otro, el sur de Europa menos, y el resto del mundo menos. Pero un profesional que sabe este tipo de cosas, California, la costa este de Silicon Valley y casi cualquier lugar, son de mínimo 100K para arriba. 100, 150, 200K. No hay impuestos, pero hay que pagarse la seguridad social. Inglaterra, 60, 70, 80 mil libras sueldo anual. Alemania, un poquito menos. Euros más barato que España, no sé, 30, 40, 50, depende si pegás justo en el nicho que estamos objetivo. Pero ese porcentualmente con un profesional que es más clásico en lo que es sistemas, digamos, respecto a una baja modificación, evidentemente puede duplicar el salario perfectamente en el Silicon Valley, eso perfectamente. Estamos hablando de un lugar específico, o sea, lo bueno del Silicon Valley es que hay mucha competencia, pero también hay muchísimas opciones. O sea, si te pides esta, te vas a la otra, y si no a la otra, eso es lo que países que no desarrollan más complicado. Sí, el otro día, soy muy amigo de que lleva el University Program de ARM, y el otro día comí con él y me decía así que 150, 160 mil dólares año era más o menos estándar para un ingeniero muy cualificado en ARM, que estaba haciendo sistemas embebidos, integrando cores y cosas por el estilo, que era normal en California. Porque por eso es que hay muchos centros de desarrollo fuera de California por empresas americanas para reducir costes de desarrollo, ¿no? China, India. En la India, muchísimo. En la India más software factory, hay menos hardware, pero cada vez más. China, bueno, otro de los comentarios de este amigo que me dejó así, no te imaginas lo que es China hoy. Estamos en el mundo académico, lo conozco hace un montón de años, cosas por el estilo. Pues llegamos, ahora como director del University Program de ARM, visita no solo universidades, sino pequeñas empresitas, cosas por el estilo. Y dice, no, la imagen de que China copia, sí, un poco, pero que se está viendo, se va a venir una oleada de diseño chino propio y infernal, que en 5 años no lo vamos a poder ver, cosas que están viendo de lo que están haciendo
en China. Y no, y después hay otros factores de menor nivel y cosas por el estilo, pero sí, básicamente la India y China tienen mucho. En Europa hay sus centritos, cosas por el estilo. Están en otras islas.